La historia de Job, una travesía de fe, prueba y restauración. La historia de Job es un relato conmovedor y profundo que se encuentra en el libro de Job, uno de los libros poéticos y sabios del Antiguo Testamento. A través de la experiencia de Job, se exploran temas complejos como el sufrimiento humano, la fe inquebrantable y la soberanía divina. Vamos a adentrarnos en esta narrativa detallada. Introducción a Job. Job es presentado como un hombre de integridad y devoción ante Dios. Vivía en la tierra de As y era conocido por su riqueza, su familia amorosa y su profundo temor de Dios. Era un hombre que evitaba el mal y ofrecía sacrificios a Dios por sus hijos. Su vida era una exhibición de justicia y devoción. El desafío celestial. En el reino espiritual, Dios llama la atención sobre Job como un ejemplo de rectitud. Satanás también se presenta ante Dios y cuestiona la sinceridad de la devoción de Job. Argumenta que Job solo teme a Dios debido a las bendiciones materiales que ha recibido. Satanás insinúa que, si se quitaran esas bendiciones, Job maldeciría a Dios. Las pruebas de Job. Dios accede a la sugerencia de Satanás, permitiendo que Job sea probado. En rápida sucesión, Job enfrenta una serie de tragedias devastadoras. Su riqueza es eliminada cuando sus bueyes y asnos son robados por los sabeos, sus ovejas son devoradas por el fuego caído del cielo, sus camellos son saqueados por los caldeos y una tormenta mata a todos sus hijos e hijas mientras estaban en casa de su hermano mayor. La respuesta de Job. Ante estas devastadoras pérdidas, Job responde de una manera sorprendente. En lugar de maldecir a Dios, se humilla y adora, diciendo: «Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. El Señor dio, y el Señor quitó, sea el nombre del Señor bendito». Job no peca ni acusa a Dios de injusticia, a pesar de su sufrimiento. Los diálogos con los amigos de Job. La noticia de la aflicción de Job se propaga, y 3 de sus amigos, Elifaz, Bildad y Zofar, llegan para consolarlo. Comienza un diálogo intenso y complejo entre Job y sus amigos, donde discuten las razones del sufrimiento y la relación entre el pecado y el castigo. Los amigos sugieren que Job debe haber hecho algo mal para merecer tal sufrimiento. Los monólogos y lamentos de Job. En medio de estos diálogos, Job comienza a expresar sus propios lamentos y quejas a Dios. Lamenta su nacimiento y cuestiona la naturaleza del sufrimiento humano. Job desea una audiencia directa con Dios para discutir su situación y obtener respuestas a sus preguntas. La intervención de Eliú. Un cuarto personaje, Eliú, interviene en el debate con monólogos adicionales. Eliú argumenta que Dios es justo y disciplina a la humanidad por amor. También señala que Dios puede usar el sufrimiento para instrucción y corrección. El discurso de Dios y la respuesta de Job. Finalmente, Dios responde a Job desde un torbellino. El discurso de Dios es una poderosa descripción de la grandeza de su creación y la limitación del entendimiento humano. Dios desafía a Job con preguntas sobre la naturaleza del mundo y la soberanía divina. Job, confrontado por la majestuosidad de Dios, reconoce su falta de comprensión y se arrepiente de su actitud anterior. La restauración de Job. Después de hablar con Dios, Job experimenta una restauración completa. Dios reprende a los amigos de Job por sus respuestas erróneas y los instruye a ofrecer sacrificios en nombre de Job. Dios bendice a Job con el doble de lo que tenía antes: riqueza, ganado y una nueva familia. Job vive muchos años después de estas pruebas, viendo a sus hijos y sus descendientes hasta la 4ª generación. Lecciones de la historia de Job. La historia de Job arroja luz sobre la complejidad del sufrimiento humano y la soberanía divina. Muestra cómo el sufrimiento puede ser parte de un misterioso plan divino más allá de la comprensión humana. A través del personaje de Job, se destacan las preguntas fundamentales sobre el propósito del sufrimiento y cómo los humanos responden ante la adversidad. La historia de Job también revela la importancia de mantener la fe en medio de las pruebas y desafíos. A pesar de las circunstancias devastadoras, Job se aferra a su fe en Dios y se humilla ante su soberanía. Su disposición para cuestionar y buscar respuestas le permite experimentar una transformación espiritual profunda.
La historia de Job enfatiza la necesidad de confiar en la sabiduría y el plan divino, incluso cuando los motivos detrás del sufrimiento no son claros. Job aprende que Dios es incomprensible en su grandeza, y su respuesta de humildad y arrepentimiento demuestra que la relación con Dios es más profunda que la búsqueda de respuestas. En última instancia, la historia de Job es una llamada a la perseverancia en la fe a pesar de las dificultades. Aunque las razones detrás del sufrimiento a menudo están más allá de nuestra comprensión, la historia de Job nos anima a confiar en la bondad y la soberanía de Dios, incluso en los momentos de oscuridad y duda.